A contramano. Hay un tema impresionante que es el de la AMIA. Hace poco se cumplió un aniversario de la muerte de Nisman, que está relacionada con eso. Por un lado, un tema inconcluso, se supone, misterioso. Y por otro lado, tenemos un periodista de la hostia que se ha dedicado a investigar muchos temas importantes, uno más interesante que el otro, y escribió un libro sobre justamente ese tema, el atentado a la AMIA. Él es Cristian Sánchez, como te decía, periodista de investigación. Aparte es director del diario Mendoza Today y de Tribuna de Periodistas. Bueno, parece que lo que dicen los medios no es lo que él conoció tras su investigación. Así que nada, estamos ansiosos porque nos cuente detalles. ¿Cómo te va, Cristian? Simón te saluda. Hola Simón, un gusto saludarte. Espero que estés bien. Igualmente, realmente, muchas gracias por hablar con nosotros. A ver, ¿qué es lo que hallaste cuando empezaste a investigar? Mira, el tema AMIA es muy complejo. Es un tema con derivaciones políticas que van más allá de las fronteras de la Argentina, que está resuelto, te diría, a nivel judicial, porque todas las pruebas y los acusados, incluso la factura de la bomba que explotó en la AMIA, está en el expediente, pero hay un consenso internacional impulsado mayormente por Estados Unidos e Israel de que no se cuente esa verdad, sino otra verdad. Es decir, el atentado a la AMIA, todo indica, de acuerdo a los indicios y las pruebas y todo lo demás, que lo hicieron sirios. Fue una venganza de Siria contra Menem, que se remonta a los fines de los 80, en el 88, porque Menem les promete una serie de cosas en campaña que después no cumple, que ahora lo vamos a profundizar un ratito. Y todo eso, digamos, consta en el expediente. Y sin embargo, a Estados Unidos e Israel le conviene decir que es Irán, por una cuestión geopolítica. Yo, obviamente, no defiendo Irán, que es un estado totalitario, homófobo, que la verdad que no respeta las libertades individuales, pero hay que decir una cosa no quita la otra. Es decir, ellos no tienen ningún vínculo con el atentado a la AMIA, ni con el atentado a la Embajada de Israel, ni mucho menos. Así que bueno, la trama se pone muy densa, muy compleja, a punto tal que te voy a dar dos ejemplos para que veas lo que es la presión internacional respecto a este tema. Por un lado, tenés un libro de Jorge Lanata que se llama Cortinas de Humo, que fue el primero que descubrió que la pista siria era la que estaba detrás del atentado a la AMIA, que eran los sirios, y sin embargo, pasados los años, a pesar de que él escribe este libro y dice que fue Siria, pasados los años, cuando él empieza a trabajar en el grupo Clarín, empieza a virar su pensamiento y empieza a hablar de la pista iraní. Obviamente por presiones del medio, presiones internacionales y demás. Y lo mismo le sucede a Cristina Kirchner. Cristina, que fue la presidenta de la comisión que investigaba ambos atentados, a la Embajada de Israel y la AMIA, en el año 92 y en el año 94, ella siempre habló de la pista siria, y después cuando Néstor Kirchner llega al poder en el 2003, ellos viajan a Estados Unidos y a cambio, digamos, de una serie de negocios, de apoyos, incluso para poder terminar de pagar la deuda que tenía la Argentina con el FMI, terminan, cuando vuelven de Estados Unidos a la Argentina, cambian su discurso y Cristina empieza a hablar de la pista iraní. Es decir, esto es una cosa muy, muy grotesca, te diría, y grave, porque los medios hablan abiertamente de esta supuesta pista iraní. A ver, no me sorprende ya a esta altura del partido, soy periodista, soy argentino, así que los engaños no me llaman tanto la atención y la complicidad de la prensa menos. Vos ya la conocés también. Ahora, pintoresco que Cristina Kirchner haya dicho una mentira, el fiscal se haya agarrado de eso para supuestamente incriminarla, es decir, realmente una farsa importante. Sí, porque lo que pasa es que básicamente el problema de AMIA es que a nadie le importa y todos nos hacemos que nos interesa y que sabemos del tema. Y te lo digo porque yo a veces discuto con colegas de grandes medios y me di cuenta que desconocen el tema, entonces lo tienen como una consigna. Cuando les empezás a explicar algunas cosas, se sorprenden. Nadie entiende bien lo que fue el memorándum con Irán, algo que yo en su momento lo defendí, y lo defendía el propio Nisman, de hecho, el memorándum con Irán. Y termina siendo toda una gran hipocresía, es decir, porque todos hablan de algo que desconocen. El propio Nisman, esta misma semana,
no sé si el lunes o el martes, la AMIA le hizo todo un homenaje a Nisman por su trabajo en la causa AMIA y durante los 10 años que él fue fiscal especial de la causa AMIA, lo denostó la AMIA, lo denostó la gente de la AMIA, lo denostó la DAIA, lo denostaron los familiares de las víctimas de la AMIA porque el tipo no hacía nada, ese expediente estaba totalmente parado. Nosotros, en mi libro de AMIA, justamente cuento eso, que lo escribo con un colega, que es Fernando Paulela. Nosotros nos cansamos de discutir con Nisman porque no avanzaba la causa, porque la llevaba por lugares que uno sabía que se iban a morir. Entonces, cuando aparece esta posibilidad del memorándum con Irán, que era ni más ni menos, no era ninguna impunidad para los iraníes, ni mucho menos, sino que era elegir un tercer país que no fuera ni Irán ni la Argentina, para que se lleve un juicio a cabo en ese lugar que aceptaran los dos, que se hizo con otros hechos conmocionantes, por ejemplo, un atentado que hubo en Lockerbie, en Escocia, en el año 1989, no avanzaba la causa, se hizo en un tercer país y se resolvió el expediente. Y los culpables terminaron condenados y presos. Es decir, cuando te hablan del memorándum con Irán, se habla con una ignorancia total. Insisto, Nisman dice, días antes de aparecer muerto, que Cristina había negociado con Interpol que les levantaban las alertas rojas a los iraníes. Que Interpol lo sale a desmentir. Ronald Noble, que era el titular de Interpol, dice eso es mentira. No solo no es cierto, sino que es imposible. Solo la justicia puede pedir que se levanten las alertas rojas. Y incluso Nisman dice, tengo grabaciones en las cuales Cristina negocia con Irán. Y no hay ninguna grabación de Cristina negociando con Irán. Aparecen tipos secundarios, como Delia y algún otro personaje secundario. Entonces es muy complicado hablar del tema. Y cuando uno dice estas cosas, me pasa muchas veces, a uno lo tildan de antijudío o antisemita o de kirchnerista inclusive. Yo soy, si hay algo que soy es antikirchnerista, es decir, yo los detesto a estos tipos, los recontra denuncio, he escrito libros contra ellos, pero tampoco puedo mentir porque soy antikirchnerista. Lo que vos decís no solamente es muy criterioso y de alguna manera simple, pero termina siendo revolucionario en estos tiempos tan fanáticos y tan oscuros, ¿no? Tal cual, tal cual. Y a mí, te digo, la verdad me da pena más que nada por los familiares de las víctimas, por el propio hijo de Menem, porque esta es una trama que se llevó puesto a Carlitos Menem, porque fueron 3 atentados, el de la Embajada de Israel, el de la AMIA y después el hijo de Menem, que eso se anticipó un mes antes. Un mes antes le llega a Carlos Corach una carta certificada 8804 de un agente de inteligencia llamado Mario Aguilar, que estaba preso, y le dice, van a matar al hijo de Menem, esto está vinculado con el tema AMIA, por los acuerdos no cumplidos con Siria, va a ser cuando esté volando en el helicóptero, le van a disparar, y el propio Corach reconoce en la causa judicial, cuando arranca el expediente en San Nicolás, dice, es verdad que me llegó la carta, yo no le di bolilla, pensé que era una fábula, que era mentira. Es decir, si se quiere investigar, hay mucho material para investigar. Incluso lo que yo te decía antes, los 350 kilos de nitrato de amonio que explotaron en la AMIA los compra un sirio que se llama Nasif Haddad, que es el dueño de una empresa constructora y es el dueño del volquete que está en la puerta de la AMIA, que estalla el volquete de la puerta de la AMIA a las 9:53 del 18 de julio del 94. Es decir, mirá que claro que lo tenés. Un tipo compra nitrato de amonio meses antes y explotan en su volquete en la puerta de la AMIA. Es decir, está resuelto el caso, pero, como te digo, hay un consenso. Parte de eso se reveló en el año 2004, cuando se cumplieron 10 años del atentado a la AMIA. Lo publica Horacio Berbisky en página 12, que son los cables secretos en los cuales Menem habla con el embajador de Israel y acuerdan que no se iba a acusar a Siria porque justamente Menem era sirio, era de raigambre siria y a él no le convenía y era un quilombo para ellos. Israel lo mismo. A nosotros, de hecho, cuando investigamos el atentado a la AMIA para el libro AMIA, la gran mentira oficial, nos reconoció Moshe Corín, que es el director de cultura hasta el día de hoy de la AMIA, que ellos saben que Irán no es culpable, que ellos saben que es Siria, pero que a ellos les conviene decir que es Irán. Nos da una explicación a todo eso, bastante entendible, pero que no justifica que vos mientas para encubrir algo así. Totalmente, el cinismo tampoco me sorprende, pero bueno, han entregado a su gente, como vos bien decís, o sea, han dejado a muchos familiares sin ningún tipo de resarcimiento, aunque sea simbólico, ¿no? Por la muerte de su gente. Claro, a mí los únicos que me dan pena es esa gente. De toda esta trama me da pena
todo lo que está pasando por los que han muerto en la Embajada de Israel, que ni siquiera se sabe la cantidad de muertos, porque lo han ocultado hasta el día de hoy. Se habla de entre 23 y 33, no se sabe. Y los 85 muertos de AMIA, que merecen, por la memoria de ellos, que se sepa qué es lo que sucedió y quiénes cometieron el atentado. A mí me da mucha pena esa gente. Después lo demás me importa poco porque es política. Pero la verdad que duele mucho y tenés ciertas agrupaciones que ahora están muy disgregadas, están atomizadas. Ya son muchas las agrupaciones de la colectividad que están buscando la verdad, y hay una sola que se llama APEMIA, que son los únicos que están procurando ir por el lado de la pista siria y que se cuenten las cosas como son. Que, como te digo, no hay que ir muy lejos, es mirar el expediente. Nosotros lo que hicimos para hacer el libro fue, durante 10 años, desde el año 97 desde el año 96 hasta el año 2006, leímos todo el expediente, porque es muy voluminoso, nos llevó 10 años leerlo. Y a partir de ahí empezamos a escribir el libro con las partes más importantes, con las conclusiones, y como te digo, está ahí. Y si vos te fijás, de los libros que se han escrito sobre AMIA, los libros independientes, todos llegamos a la misma conclusión, porque todos leímos lo mismo. Está el libro de Levinas, que es La verdad bajo los escombros, el libro de Lanata que te mencionaba, es decir, todos llegamos a la pista siria, que es lo que surge del propio expediente. Son todos sirios. ¿Y cuál fue el trato que incumplió Carlos Menem? Menem, cuando gana la interna con Cafiero, hay una interna del peronismo, el peronismo no es afecto a hacer internas, tuvo esas internas solamente, y después la del año pasado de Massa, donde ganó Massa, y en esas internas del año 88, cuando Menem gana, nadie lo quería apoyar a él, todos apoyaban a Cafiero, que era con el que competía. Entonces se va a Siria, porque él es de raigambre siria, se entrevista con el presidente de Siria, que era Hafez el-Assad, y le pide $8 millones. Al-Assad le da la plata y le pide a cambio dos cosas: un reactor nuclear, y le pide lavar dinero. Siria vive del narcotráfico, es un país que vive claramente del narcotráfico, controla el sur del Líbano, que es el Valle de la Beca, donde se producen opio y amapola. De ahí surgen dos drogas que son hashish y heroína, que en la Argentina no se consumen, pero sí en Europa, y el gran problema que tenía Siria era blanquear ese dinero de esa droga. Entonces Menem le dice que sí. Cuando salen de la reunión, Cavallo, y esto me lo contó Cavallo a mí, lo cuento en el libro, Cavallo le dice: mirá, no le podemos vender un reactor nuclear porque los tipos no quieren un reactor nuclear para iluminar las calles de Damasco, quieren hacer bombas nucleares. Entonces desiste Menem de venderles el reactor nuclear, pero sí avanza en el lavado de dinero, que es lo que conocimos en la Argentina como el Yomagate, que pusieron un sirio, era un coronel de inteligencia siria, que era Ibrahim al-Ibrahim, en la aduana, en un cargo inventado llamado vistas de aduana, donde pasaban las valijas con dólares para ser blanqueadas. Hasta que eso se descubre. Cuando eso se descubre, Menem le suelta la mano a los sirios, él se enfoca en su familia, porque ahí aparecía involucrada Mira Yoma, que era su cuñada, y eso los sirios no se lo perdonan. Esto explota a fines del 91, 17 de marzo del 92, explota la Embajada de Israel. Está en ese momento Monser Alcázar en la Argentina, en Buenos Aires, que es un ministro sin cartera de Siria. Le llega una carpeta a José Luis Manzano, que era ministro del Interior, donde le dice la CIDE: mirá que está en secreto, está Monser Alcázar y puede tener que ver con el atentado. ¿Qué hace Manzano? Cajonea la carpeta de la CIDE. En lugar de investigar, la cajonea. 2 años después, 18 de julio del 94, pasa lo mismo, explota la AMIA. Ya Menem directamente da la orden de no investigar a ningún ciudadano sirio, porque aparecían todos sirios ahí, porque estaba Nasif Haddad, aparecía un tal Alberto Canoredul, donde en un terreno baldío de él había estado el volquete donde justamente se ponen los explosivos, también sirio. Un día antes había estado limpiando la AMIA, porque tenía una empresa de limpieza, Alfredo Chabrán, también sirio, tiene una empresa llamada La Royal, con lo cual también se pudieron haber puesto los explosivos dentro de la AMIA. Y bueno, y después, un año más tarde, 15 de marzo del 95, muere el hijo de Menem, con esto que yo te cuento, que es que le avisan a Menem, a Corach, mejor dicho, un mes antes, que va a suceder. Le avisan el 16 de febrero del 95. El 15 de marzo matan al hijo de Menem, con una serie de irregularidades que no te la puedo contar porque son interminables. Lo abandona la custodia 20 kilómetros antes. Todos los que avalan la teoría del atentado, que dicen vi a un tipo disparándole al helicóptero, son asesinados, mueren como 15 personas. El helicóptero, el mismo día que cae, es cortado en pedacitos y se vende como chatarra. Es decir, una serie de irregularidades enormes. Es decir, el propio gobierno no quería que se investigue eso.
Que eso es parte de otro libro que escribí que se llama Maten al hijo del presidente. Entonces, la trama completa es esa. No hay mucho más misterio que esto que te estoy contando. Lo único que falta es voluntad política y judicial como para esclarecerlo. O sea, un caso muy simple que se complicó por otras razones. Claro, por presiones foráneas. Hubo muchas presiones todo el tiempo que fueron contaminando el expediente. En su momento, a fines del 99-2000, cuando llega Miguel Ángel Toma a la CIDE, ahí viene la parte más fuerte, un tipo muy vinculado con Estados Unidos, ahí le piden que él instale la pista iraní, y aparece lo que se llama el informe Toma, que es un documento voluminoso, donde es toda una fábula, que nosotros lo destrozamos en 5 minutos, porque en ese informe se dice que había unos 30 iraníes que habían planificado el atentado, dan los nombres y apellidos, y nosotros investigando los iraníes descubrimos que de los 30, 22, o sea, mucho más de la mitad no había nacido todavía y la otra mitad ya se habían muerto, o sea que no podían haber planificado nunca el atentado a la AMIA. Maravilloso. No es maravilloso, y lo que hace el gobierno es fabuloso, porque nosotros publicamos eso en Tribuna de Periodistas y automáticamente Toma lo que hace es, no elimina el informe, sino que tacha esos 22 nombres y conserva los 8 que quedaban restantes. Asombros, que son los 8 iraníes que hasta el día de hoy persisten, digamos, siendo acusados. Y la cosa que supiste solo sucede en la Argentina. Admiro tu paciencia para mirar, porque aparte te pusiste a investigar algo que sabías cómo iba a terminar, y sin embargo te tomaste el trabajo de ver si habían nacido, si estaban muertos. Maravilloso. No sé lo que fue el laburo que hicimos. ¿No? Yo reconozco fue más Fernando que yo, porque él se tomó más el laburo de... Yo habré chequeado 4 o 5 nombres, él se puso a chequear todo lo demás, pues está loco como una cabra. Pero sí, fue un laburo voluminoso, nos llevó muchos meses. Increíble. Y qué falta de respeto, qué poco que esperan de la opinión pública y de la prensa en general, como para no tomarse el trabajo de poner gente viva, por lo menos. Sí, pero porque la prensa es servil, y te hablo de los grandes medios desde Clarín, Página 12, La Nación. Nosotros al principio pensábamos que esos periodistas lo hacían por desconocimiento, y entonces con una ingenuidad absurda, te diría, éramos muy pueriles en esa época y les íbamos a hablar. Un Daniel Santoro, por ejemplo, le decíamos, no, mirá, esto está mal porque esto no existe, lo que vos estás poniendo no está en el expediente. Y entonces nos dábamos cuenta que en el nuevo aniversario de la Tataramia volvía a publicar lo mismo, le volvíamos a decir, hasta que un día nos dimos cuenta que lo hacía porque o le pagan o opera a favor por algún motivo en particular. Es decir, no es gratuito eso. Santoro llegó a decir que había... No, en el atentado se comprueba que no hay una traffic, como se dice, o como se dijo en un principio. Los pedazos de traffic fueron plantados y después se prueba que no hubo ninguna traffic. De hecho, de todos los testigos, hay una sola testigo que dice que ve la traffic, que se llama Nicolasa Romero. Y después, cuando declara el juicio oral, dice que la policía le pidió que dijera eso porque ella trabajaba para la policía, que en realidad nunca vio la traffic. Y después, bueno, los peritajes demuestran que no hubo ninguna traffic realmente, sino que la bomba estaba en el volquete y otra partecita dentro de la sede de la AMIA en Pasteur 633. Y Santoro no solo dice que hubo una traffic, sino que le pone nombre al conductor suicida, un tal Hussein Berro, que nosotros lo investigamos y descubrimos que ya había muerto años antes. Entonces le fuimos a decir, mirá, Santoro, no solo no hay traffic, sino que Hussein Berro no existe, porque murió en la guerra contra Irak. Y él nos dice, bueno, y lo vuelve a publicar, y lo vuelve a publicar, y lo vuelve a publicar. ¿Y qué otros periodistas tuvieron papeles tan tristes como Santoro? Que Román Lechman en Página 12, Raúl Colman, Hernán Capielo en La Nación, y nosotros le dedicamos todo un capítulo a eso en el libro, cómo operaron los medios y las mentiras que han dicho. Porque vos podés dudar de algunas cosas del atentado a la AMIA que no están en el expediente, entonces podés jugar un poco con eso desde el sentido común. Pero si el expediente te está demostrando un peritaje, algo muy concreto, vos no podés decir lo contrario. Y si eso ya es de una hijaputés sorprendente, más si sos periodista que tenés que contar la verdad. Entonces, nosotros le decíamos, mirá, en foja tal, le dábamos hasta la foja. Dice exactamente lo contrario de lo que vos estás diciendo. ¿Viste? ¿Qué es lo que nos pasa con el caso? Con el caso Nisman me pasa algo parecido, cuando discuto con algún colega y me dice, bueno, pero Nisman no tenía
restos de pólvora en la mano. Le digo, mira, a Fojas 2446 está demostrado que sí tenía restos de pólvora en la mano. Buscá el expediente. Entonces los tipos te terminan reconociendo que nunca leyeron el expediente. Alguno te reconoce que lo operaron, porque los opera la política, pero nuestra función no es ir a entrevistar a un político. Nuestra función es ver un expediente y ni siquiera creer en el expediente, te diría. Es ver los peritajes, analizarlos con un perito independiente que te diga a ver si está bien hecho ese peritaje, si está mal. ¿Viste? Porque muchas veces los peritajes están mal interpretados. Entonces, el periodismo de investigación tiene que trabajar de manera rigurosa, ¿viste? Y con esas precauciones. A mí me duele porque veo un tipo, por ejemplo, como Santoro, un tipo premiado. Lo han premiado. Y vos decís, ¿cómo premian a un tipo tan trucho? Porque no es solamente AMIA, Nisman. Lo que se mete, el tipo opera. Entonces, a mí me pone de muy mal humor eso. Bueno, sí. De hecho, nuestros periodistas están más o menos como nuestro país, son partícipes necesarios, ¿no? Y vos y yo lo sufrimos, Sí, vos sí. en primer lugar. Totalmente. Lo que Sí, pasa es que totalmente. lo más fácil es eso, ¿viste? Lo más fácil es, digo lo que quieren que diga otros, me pagan por hacer eso, y no me involucro y no tengo que investigar, no te va a hacer nada. Lo difícil es sentar la cola en la silla, leer un expediente que te lleva muchos años, interpretarlo, porque tenés que interpretarlo, y no solo interpretarlo, sino después saber cómo contarlo, porque si vos lo contás en los términos que el expediente te lo está diciendo, y es muy aburrido, tenés que encontrar, viste, las analogías para explicarlo, las palabras muy sencillas. Para vos que estás escuchando, si nunca leíste un expediente, te digo que entre la forma en la que redactan los empleados del Poder Judicial, la forma en la que se redactan, se copian los testimonios, es todo imposible, en verdad. Sí, es imposible. Y aparte, son miles y miles y miles de fojas. Son miles y miles. Es interminable, no terminas nunca. Imagínate hacer un libro con eso. Nosotros hicimos un libro de AMIA que fue resumir todo eso en muy poquitas hojas. Entonces es muy complejo. El trabajo, viste, es artesanal, te diría. Por eso nos llevó 10 años leer el expediente, pues. Era leer, interpretar, no entendíamos algunas cosas, preguntábamos, vas aprendiendo en el camino, está bueno, porque eso es lo bueno que tiene el periodismo, que es el único oficio en el cual vos aprendés todo el tiempo. Es decir, no es que terminaste de estudiar y ya está, sino que estás aprendiendo permanentemente. Es muy interesante, a mí me gusta mucho, pero bueno, competimos con los colegas. Una cosa es competir con el poder, que está bien, porque nosotros somos la contracara del poder, somos fiscales del poder, pero ya competir con los colegas, tener que refutar a los colegas, pelearte con los colegas, es muy molesto eso, porque encima son colegas de grandes medios, viste, llega un momento que te cansa, te agota. Sí, bueno, totalmente. Hace poco murió Jorge Lanata, que era un tipo que tenía tantos laureles pasados como vergüenzas presentes, ¿no? Muy buena, como lo acabas de decir, es perfecto, sí, tal cual. Y decime, ¿problemas con la comunidad judía? ¿Has tenido problemas con la comunidad? Sí, te lo contesto en dos partes. Mira, respecto de la colectividad en particular, están muy disgregados. Tenés parte de la colectividad que está muy involucrada con el tema AMIA, otros que se dejan operar, y la mayoría, te diría el 80%, 90%, no saben y se dejan llevar porque lo que les dicen a ellos que pasó son, viste, son ingenuos, yo no los puedo culpar por eso. Yo tengo un vínculo muy fuerte con la colectividad porque durante muchísimos años viví en Once, en una zona de toda gente de la colectividad. El edificio donde vivía yo era el único que no era de la colectividad, y como que adopté las costumbres de ellos y la cultura, iba a las fiestas de ellos. Llegué a trabajar en Maccabi como docente, que es de la colectividad, era el único docente no judío. Mira. Y después del libro me trajo muchos problemas porque AMIA tiene mucho poder, la DAIA tiene mucho poder, y ellos hicieron mucha presión para que la colectividad me odiara. Dijeron que yo era antisemita, que yo lo que buscaba era operar a favor de Irán, que Irán me pagaba. Y eso que en el libro decimos que condenamos a Irán, que no tenemos nada que ver con Irán, que no nos gusta las cosas que hace. Pero bueno, es complicado, ¿viste? Son así ellos, no puedo decir nada. Sí, totalmente. Bueno, a ver, querido Cristian, yo te tendría hablando toda la vida porque es interesantísimo. Te agradezco muchísimo el tiempo que le has dado a estas investigaciones. A vos que estás escuchando, buscá los libros. Están en librerías, ¿verdad? Algunos sí, otros no. Yo siempre recomiendo buscar en Amazon o buscar en Mercado Libre. Bien. Ahí están algunos. Lo que pasa es que yo escribí 12 libros y debe haber 8, 7.
El libro lo que tiene es que pasado el tiempo ya no se consigue. Yo los puse igual gratis para descargar en internet, pero mucha gente los quiere en papel, no sé por qué. Yo no entiendo la conveniencia del papel. Realmente, salvo una persona que sea conservadora, porque yo no te leo un libro de papel hoy, ni loco, porque el libro digital te permite ampliar la letra. Yo ya no puedo leer la letra chiquitita de los libros y te permite buscar cosas. Si vos querés buscar en un libro de papel no podés, pero en un libro, en un Kindle, por ejemplo, vos pones una palabra y te la encuentra. Es decir, es 100 veces mejor que un libro de papel. Después, si viajás, llevas en un e-reader o en un artefacto electrónico de lectura, llevas 20 libros. Si los tenés que llevar en papel, no lo podés llevar, ¿viste? Entonces, pero bueno, pero la gente, ¿viste? Es así. Mi hijo es así, imagínate. Mi hijo tiene 29 años y él te lee el diario de papel, te lee libros de papel. Yo nunca lo entiendo, es un tipo raro. A ver, danos algunos de los títulos de tus libros, querido, por favor. La larga sombra de Chabran, librazo que ahora tiene mucha vigencia porque Milei está nombrando mucha gente del entorno de Chabran. Desconozco por qué. Mátela al hijo del presidente, sobre la muerte de Carlitos Menem. Amia la gran mentira oficial. Dossier K, que es la Biblia de la corrupción kirchnerista. La morsa y la fuga, los vínculos de Aníbal Fernández con el narcotráfico. Trimarco, Sociedad Anónima, sobre Susana Trimarco. Tengo un manual urgente para periodistas de investigación que lo recomiendo mucho para los chicos que estudian periodismo. Es un manual que no solo te explica la metodología para hacer periodismo de investigación, sino que te cuenta cómo conseguir fuentes de información, cómo defenderte en un juicio civil o penal cuando te hacen un juicio por alguna nota periodística. Es decir, Nisman, el hombre que debía morir, es decir, ya ni me acuerdo. Massa Confidencial, que es mi último libro. Uno sobre poliarmentanos. Ese es el mejor libro que escribí y fue el mayor fracaso de venta. No se vendió nada de ese libro, porque nadie sabía quién era Poliarmentano, porque me equivoqué con la tapa. Pero bueno, es un libro muy bien escrito que resuelve el caso. El caso está resuelto ahí. Quién es el autor intelectual y material de la muerte de Poliarmentano. Haces mal en entusiasmarme porque te voy a pedir otra entrevista para que hablemos de eso y sos un hombre muy ocupado. No tengo problema, Simón, con vos está todo bien. Bueno, querido Cristian, es un placer como siempre. ¿Querés cerrar esta charla con algo que quieras enfatizar? Hazlo. Mira, lo único decirle a los pibes que estudian periodismo que no estudien periodismo, porque no se estudia el periodismo, se ejerce directamente en una redacción. Nada de lo que enseñan. Yo fui docente de periodismo, estoy a punto de entrar a la universidad para enseñar periodismo nuevo y nada de lo que enseñan los programas es lo que se vive en una redacción, nada. Y no te enseñan lo importante que es esto, las repercusiones jurídicas de lo que haces, el periodismo 2.0, las redes sociales. Entonces, nada, que no estudien, que directamente se metan, hagan un cursito si quieren, pero que vayan directamente y que tengan muchas ganas y pasión, porque los sueldos son malísimos en el periodismo, son muy bajos, los peores de cualquier otra profesión o oficio. Así que nada, que lo piensen muy bien. Quizás sea también el caldo de cultivo para los grandes sobres que algunos reciben, que la mayoría recibe, ¿no? Exactamente, por eso hay que tener mucha pasión, como digo, porque si no tenés la pasión te corrompes. Totalmente. Bueno, querido Cristian, te mando un abrazo enorme y te agradezco muchísimo el tiempo que me regalaste. Al contrario, un abrazo enorme, Simón, un gusto hablar con vos siempre. A contramano. A contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. A contramano. A contramano.